Y continuamos con nuestra serie Unidos a Cristo, viviendo en el Espíritu, basado en la epístola a los Efesios. Y el texto para hoy es Efesios capítulo 1, versículo 3. Solo el versículo 3. Y si tiene su Biblia abierta, entonces le invito a leer este versículo antifonalmente. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Sí? Leamos entonces la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Quién eres? Eres uno bendecido, no con alguna, con toda bendición. Con toda bendición. De pronto olvidamos esa realidad. De pronto lo olvidamos. Eres uno bendecido con toda bendición. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este texto que tú has apartado para nuestra meditación. Requerimos ahora, Señor, la iluminación y la gracia de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra, para adorarte, para conocerte, Padre. Que nosotros, tu pueblo, tu iglesia, podamos crecer más y más en la revelación y en el conocimiento de tu glorioso ser y de tus gloriosos atributos. Permítenos, Señor, disfrutar ahora, guiados y movidos y ministrados por tu Espíritu Santo, para la edificación de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay un libro muy bueno acerca de el ser de Dios y sus atributos, y el autor de este libro es A.W. Tozer. El libro se llama El conocimiento del Dios Santo. Es un libro muy bueno, muy devocional, y el libro comienza con esta cita que comparto. Dice: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. La adoración es pura o pobre según el adorador tenga pensamientos altos o bajos acerca de Dios. Para este autor, lo más importante es lo que nosotros pensamos respecto de Dios. Si nuestros pensamientos respecto de Dios son pobres, nuestro gozo será pobre. Si nuestros pensamientos respecto del ser de Dios son superficiales, nuestro servicio a Dios será superficial. Y eso es algo que el apóstol Pablo está desarrollando profundamente en esta epístola. Recuerden que uno de los motivos grandes de Pablo es que los efesios tengan grandes pensamientos. Los efesios tengan un conocimiento profundo del ser de Dios, de sus obras. Entonces Pablo, al comenzar esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, es algo que apreciamos en los primeros versículos. Pablo satura la mente y el corazón del creyente. Pablo satura la mente y el corazón del creyente con la más rica y la más profunda teología. ¿Es importante la teología? ¿Es importante el conocimiento de Dios? Sí, es importantísimo. Porque el conocimiento de Dios, porque la más rica y profunda teología produce doxología. El conocimiento profundo de Dios produce doxología, produce alabanza. Por eso el versículo 3, Pablo como que estalla y dice: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta? Versículo 1, Pablo nos habla acerca de nuestro llamado y nuestra unión con Cristo, a los santos y fieles que están en Cristo. Versículo 2, la gracia y la paz, ¿cierto?, que recibimos de Dios nuestro Padre. Y luego ya llega Pablo al versículo 3 y dice: bendito sea Dios.
Es como que se le salió. Ahí nos damos cuenta de que el conocimiento profundo teológico produce doxología. Produce doxología. Pablo quiere que nosotros alabemos a Dios por quien Dios es y por lo que ha hecho. Ahí está el fundamento de nuestra adoración. Adoramos a Dios por lo que Dios es y adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. Por eso, si se fijan, la epístola no comienza con una petición de oración. Pablo no comienza esta epístola con una petición de oración. Pablo no comienza esta epístola contándoles acerca de un viaje. Pablo no comienza esta epístola incluso resolviendo algún problema de los efesios. No. Pablo comienza esta epístola con adoración. Dios es digno de ser adorado por lo que Él es. Dios es digno de ser adorado por lo que ha hecho. ¿Qué es la adoración entonces? Para nosotros la iglesia, el pueblo de Cristo, la adoración es la respuesta reverente. La adoración es la respuesta reverente al carácter revelado de Dios y a sus obras poderosas. Esa es la síntesis que nosotros obtenemos en la historia de la redención. Dios bendice a su pueblo con gracia. ¿Cómo responde su pueblo? Adoración. Dios bendice a su pueblo con gracia. Su pueblo responde con adoración. 3 ejemplos. Cuando los israelitas deben atravesar el Mar Rojo, todos estaban muertos de miedo. Todos estaban cautivos por el dolor, por la desesperanza. Pero el Señor abrió el Mar Rojo. Y luego de que atravesaron el Mar Rojo, Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico diciendo, Jehová, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico, Él es mi Dios, lo alabaré. ¿Te das cuenta? Dios bendice, Dios obra, Dios revela sus atributos. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios? Adoración. Adoración. ¿Para qué nos reunimos cada domingo? Para adorar a nuestro Dios, para rendirle adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Luego, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, ahí nosotros tenemos la renovación del pacto. Recuerden que en contexto de ese pasaje es que Israel estuvo a punto de ser destruido cuando adoraron al becerro de oro. Mas Dios mostró su misericordia, mas Moisés intercede por el pueblo, y ahí encontramos la declaración de Dios, de su propio nombre y de sus atributos, en estas palabras. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Acto seguido, ¿qué hizo Moisés? El texto dice que Moisés, apresurándose, Moisés bajó la cabeza y adoró a Dios. Entonces, cuando tú escuchas de la misericordia de Dios, cuando tú escuchas de la gracia de Dios, cuando tú escuchas de que el Señor es lento para traer juicio sobre tu vida, ¿cuál debiese ser la respuesta de un cristiano? Entonces Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La adoración, mis hermanos, surge de entender quién es Dios y lo que Él ha hecho. Al terminar la primera parte del primer libro de los Salmos, recuerden que los Salmos están divididos en libros. Y cuando se termina el primer libro de los Salmos, en el Salmo 72, el salmista dice, bendito Jehová Dios, es doxología, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas,
Bendito para siempre su nombre glorioso. Esas son las expresiones vivas, deseables y esperables de todo el pueblo de Dios. Entonces, si usted está en el culto y de pronto de su boca sale un aleluya, hermano, no se asuste. Eso es deseable, eso es esperable, porque son expresiones vivas ¿de quién? De todo el pueblo de Dios. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha quitado de la esclavitud y al sacarnos de la esclavitud del pecado, dice el salmista que Él también desató nuestra lengua. El mundo miserable, el mundo caído, abre su boca en blasfemias contra nuestro Dios. El mundo maldice a Dios. El mundo blasfema contra Dios. Pero nosotros lo bendecimos, lo alabamos, lo aclamamos. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano comienza a comprender lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, la adoración brota de ese corazón regenerado. La adoración, queridos hermanos, entonces no nace de un sentimiento. Eso no quiere decir que los sentimientos no importan. Son importantísimos los sentimientos. Los afectos son importantes. No somos un culto refrigeriano. No es una reunión de patas de pingüino. No, los sentimientos son importantes. Pero antes de los sentimientos está la verdad revelada de Dios. Y es la verdad revelada de Dios la que produce afectos. Es la verdad de la palabra de Dios la que produce los verdaderos sentimientos, los correctos sentimientos. ¿Cuáles son estos correctos sentimientos? Dios es bueno, Dios es misericordioso, por lo tanto, le alabamos, le bendecimos, le reconocemos. Entonces, podemos entender que la verdadera teología siempre va a producir doxología. La teología es para la doxología. El conocimiento doctrinal y teológico, ¿para qué es? Para que adoremos a Dios. Entonces, si nosotros presbiterianos tenemos rica doctrina, deberíamos ser los más fervientes, ¿o no? Sí, pues. No podemos estar escuchando la palabra de Dios como momias o como muertos. Debemos responder, es cierto, hermanos. Todo hijo de Dios va a responder gradualmente a lo que está comprendiendo de Dios. Pero ningún hijo de Dios puede quedar indiferente, porque comprende quién es Dios y va comprendiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que justamente Pablo nos enseña acá. Esa es precisamente la enseñanza de este versículo. Bendecimos a Dios por quien Él es. Bendito sea Dios por lo que Dios es. Bendito sea Dios por lo que Él ha hecho. Bendito sea Dios por lo que Él nos ha dado. Y por eso Pablo dice, bendito sea el Dios el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si meditamos profundamente lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado, vamos a adorar a Dios. Lo vamos a alabar. Entonces, meditemos en por qué debemos alabar a Dios. Número 1, bendito sea Dios por quien Él es. Dios es digno de ser alabado porque es Dios. Simple. Hasta un niño de 5 años lo puede comprender. Dios es digno de alabanza porque Él es Dios. Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Salmo 145, versículo 3 dice, grande es Jehová. Consecuencia lógica,
digno de suprema alabanza. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Pero si tú consideras que tu Dios es pequeñito, es chiquitito, ¿lo vas a adorar? ¿Lo vas a alabar? ¿Le vas a servir con fervor? No. Por eso tenemos las Escrituras, para que nuestras mentes sean saturadas con la grandeza de Dios. Dios es grande en tus problemas, Dios es grande en tus debilidades, Dios es grande para proveerte, Dios es grande, es digno de ser alabado. No solamente digno de ser alabado, el salmista dice, generación a generación celebrarán tus obras. ¿Te das cuenta entonces cómo el conocimiento doctrinal impacta a una generación y luego impacta a la siguiente generación? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Le demostramos a nuestros hijos, con nuestra fe, con nuestro temor, con nuestra perseverancia, que el Dios a quien servimos es grande. Papito, ¿y Dios podrá ayudarnos en esto? Él es grande, confiemos en el Señor. Papá, ¿y Dios podrá ayudarme en este ramo que me cuesta tanto? Papá, ¿Dios podrá ayudarme en esta prueba? Oremos al Señor porque Él es un Dios grande y misericordioso. ¿Te das cuenta? Nuestro conocimiento de Dios es muy práctico. Sin embargo, aquí, en el versículo 3, Pablo nos enseña que bendecimos en primer lugar a Dios no por sus dones. Yo quiero que tenga eso en mente. Pablo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta el orden lógico? Pablo no está alabando a Dios en primer lugar por sus dones. Pablo no está alabando a Dios primeramente por lo que Él puede dar, sino que Pablo está alabando a Dios primeramente por quien Dios es. Pablo alaba a Dios por su ser y por sus atributos. Pablo comienza a alabar a Dios que es Padre de toda buena dádiva. Pablo comienza alabando a Dios el Padre, quien es la fuente de toda bendición espiritual. Todo lo que tú tienes, ¿le plació darlo a quién? Al Padre. El Padre. Dios el Padre es la fuente de toda bendición espiritual. Si en esta mañana solamente te detienes y piensas en la eternidad pasada, solamente tú vas a comprender que el Padre le plació amarte, bendecirte y apartarte. El Padre es la fuente de toda buena dádiva. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿procede de quién? Procede del Padre, desciende de lo alto, procede del Padre de las luces. ¿Quién es el autor de la salvación? Dios el Padre. El Padre es el autor del plan de salvación concebido antes de la fundación del mundo. ¿Quién ha ejecutado ese plan de redención en la historia? Jesucristo, su Hijo. Ahora, ¿quién aplica esa redención en el corazón del creyente? El bendito Espíritu Santo. Eso es a lo que los teólogos llaman la Trinidad económica o la economía de la redención. Eso significa de cómo el Dios trino y uno se relaciona con nosotros. Nuestra salvación es una obra trinitaria. El Padre escoge, el Padre decreta, el Hijo ejecuta, el Hijo muere, el Hijo resucita y el Espíritu Santo aplica todas esas bendiciones. Y ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando por nosotros. De repente tú te preguntas hoy, me siento solo. Me siento poco amado. Tienes al Padre que te ama, tienes al Hijo que te ama y tienes al Espíritu Santo que te ama. Es una obra trinitaria. Dios le ha placido relacionarse con nosotros así. Sin embargo, Pablo aquí
en estos versículos y luego en los versículos siguientes de Efesios capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 14, Pablo destaca la obra del Padre. Pablo destaca la obra del Padre. El Padre pasa a ser aquí en este pasaje y en todo lo que rodea el versículo 3, el Padre pasa a ser el sujeto dominante en los siguientes verbos. El Padre escoge, el Padre predestina, el Padre otorga gracia abundante, el Padre revela el conocimiento. El Padre aquí es revelado como Padre ¿de quién? Como Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha dicho Pablo con respecto a nuestra unión con Cristo? A los santos y fieles que están en Cristo. Si tú estás en Cristo y el Padre es Padre del Señor Jesucristo, y si tú estás en Cristo, el Padre también es tu Padre. Soy un hijo de Dios. No soy un huérfano. No estoy abandonado en este mundo. Tengo un Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Padre. Cristo Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza eterna, eternamente engendrado, y nosotros somos hijos de Dios por la gracia redentora en la adopción. Ahora, ¿hay alguna distinción cualitativa en eso? Gozamos de los mismos privilegios. ¿Cómo el Padre te ama? Gózate en esto. Como ama a su Hijo, Jesús. Como ama a su Hijo, Jesús. Así nos ama el Padre. Como ama a su Hijo, Jesús. Jesús dice, subo a mi Padre. Juan capítulo 20, versículo 17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios es verdaderamente entonces nuestro Padre, y esa es la relación que define nuestra realidad como cristianos. Esa es la relación que define nuestra realidad como cristianos. Por eso el apóstol Juan dice esto: mirad, pongan atención, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre. Tu relación con Dios depende de eso. No eres un bastardo. No eres un hijo no legítimo. Eres un hijo de Dios. Adoptado, comprado por la sangre bendita de Jesucristo. Ahora, ¿qué constituye ser hijo de Dios? Constituye ser hijo de Dios ser un heredero de su gloria. Si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos de su gloria. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y, escuche bien, coherederos con Cristo. ¿Va comprendiendo? Llegaste sintiéndote pobre, miserable, comienza a meditar en la palabra de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hijo de Dios, amado, heredero, heredero con Cristo, heredero de la gloria del Padre. Dios es digno de ser alabado por lo que Él es. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios merece toda nuestra adoración por lo que Él es. Y ahora la segunda parte de este versículo. Dios merece ser alabado por lo que Él ha hecho. Podríamos nosotros decir, bendito sea Dios por bendecirnos. Bendito sea Dios por quien es Él.
Bendito sea Dios, ¿por qué? Por bendecirnos. ¿Cómo nos ha bendecido Dios? Versículo 3 dice que nos bendijo. Nos bendijo. No dice nos bendecirá. No dice yo podría bendecirte en el futuro, siempre y cuando tú hagas esto. No, tú eres bendecido por Dios. ¿Cuántos de ustedes escucharon este dicho popular evangélico? Hay que ganarse la bendición. Gánese la bendición, gánese la bendición. Con Dios eso no funciona. Porque cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos rebeldes, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. La bendita palabra de Dios nos dice que Él nos va a bendecir. Él ya nos ha bendecido. Eso habla de su obra, una obra completa, una vez y para siempre. ¿Quién eres entonces? Soy uno bendecido por Dios. Soy uno bendecido por Dios. Soy uno que ha sido bendecido por Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos bendijo? ¿Cómo Dios nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual. No algunas, no pocas, no limitadas, sino que con todas. ¿Cuán bendecido eres? Soy bendecido con toda bendición. Soy un hombre, soy una mujer, bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, ¿por qué se habla de bendición espiritual? ¿Quién hace realidad las bendiciones de Dios en nuestras vidas? El bendito Espíritu Santo. Son bendiciones espirituales porque el bendito Espíritu Santo aplica esas bendiciones en nuestras propias vidas. Es el Espíritu Santo que nos hace clamar, Abba Padre. Es el Espíritu Santo que nos da certeza de ¿qué? Que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da certeza de ¿qué? De que nuestros pecados han sido perdonados. Es el Espíritu Santo que nos da fe y arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que pone esperanza en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que cada mañana, cada día, te hace entender que eres un hijo de Dios. Bendiciones espirituales aplicadas por el Espíritu Santo. No algunas, no pocas, sino todas. Me gustaría tener este puesto en la iglesia, así me sentiría bendecido. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que para sentirte bendecido debes tener tal o cual ministerio. Tú ya eres bendecido completamente desde antes de la fundación del mundo. Con toda bendición. Con toda bendición. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales que el Espíritu Santo aplica al creyente? Pablo dice que estas bendiciones espirituales son la elección, la adopción, la seguridad del perdón. ¿Qué tipo de bendiciones espirituales son? En primer lugar, son bendiciones eternas, son bendiciones incorruptibles, son bendiciones inagotables. No se pierden, no se agotan, no se destruyen, no se acaban. Gloria a Dios. Ahora, ¿significa eso que Dios no nos bendice materialmente y todo lo que tenemos en esta vida son solamente bendiciones espirituales? Yo creo que logre hacer la distinción en esto, porque es muy importante para nuestra vida espiritual. Dios ha prometido bendecirnos materialmente.
Jesús dice que no debemos afanarnos. ¿Por qué? Porque Él nos va a proveer. Dios se encarga de proveer a los pájaros. Déjeme contar esto. En enero, o sea, en febrero, estábamos listos para salir. Y el día viernes mi camioneta, ¡pum!, murió. Y no sabía qué hacer. Y el día sábado, por aquí, por acá, buscamos con un hermano ayuda. Pero el día domingo, mi casa se llenó de pájaros negros. Lleno de pájaros negros. Y una persona supersticiosa podría decir, uy, es un presagio. No hay que salir, porque la casa se llenó de pájaros negros. Y mientras yo contemplaba que mi casa, mi reja, el techo estaba lleno de pájaros negros, feos, no eran bonitos, yo recordé esto. Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni trabajan en granero. Y vuestro Padre Celestial, tiene cuidado de ellas. ¿No vales tú mucho más que estas aves? Y yo dije, Señor, gracias por la señal. Aprendo lento, pero aprendo. Gracias, Señor. Y Dios proveyó de todo lo necesario. Entonces, hermano, la vida cristiana es una vida que tiene que estar constantemente vivida en una mentalidad celestial. En una mentalidad celestial. Porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos huérfanos. Tenemos las mismas luchas que el mundo, pero ¿cómo las enfrentamos? Como hijos de Dios, bajo el cuidado de un Padre misericordioso. Entonces, ¿Dios nos va a bendecir materialmente? Sí. Pablo, de hecho, dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es decir, ¿Dios ha predestinado para ti la provisión material? Sí. ¿Vendrá? Sí, es la palabra de Dios. Dios la ha prometido. Ahora aquí nosotros hacemos esta distinción. Estas provisiones materiales, piénselo por favor, y afírmese de su asiento. Estas provisiones materiales se comparan con las riquezas espirituales. No se comparan. No se comparan. ¿Saben por qué? Porque en este mundo, en esta vida, podemos tener más o menos posesiones materiales. Pero en términos espirituales no tenemos una o que otra bendición. En términos espirituales somos ricos, inmensamente ricos, eternamente satisfechos, eternamente suplidos con las riquezas de Dios. Mira por favor tu Biblia. Versículo 7. ¿Cuán rico tú eres? Ah, pastores que no tengo auto, ah, pastores que no tengo casa, ah, pastores que no tengo aquí, no tengo allá. Cuán rico tú eres en Cristo. Mira por favor el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira lo que dice Pablo. Según las riquezas de su gracia. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿usted me puede ayudar con algo? Yo te voy a decir, según lo que tengo. Y lo que yo tengo no alcanza. Pero ¿qué es lo que Dios tenía para darnos? Según las riquezas de su gracia, que es infinita, Él nos entregó ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Por eso eres infinitamente rico, rico en Él. Tal como dice un precioso himno, yo soy feliz en Él. Yo soy feliz en Él.
rico en Él, satisfecho en Él. Ahora, ¿cómo Dios te ha bendecido? Vamos a lo concreto, porque Pablo habla aquí de bendiciones espirituales. Primera bendición espiritual, eres bendecido con la elección. Puede que no le guste la doctrina de la elección, pero Dios es aquel que escoge. Dios es aquel que llama. Ninguno de los que estamos aquí presentes dijimos un día, oh, creo que servir a Dios es una buena idea. No, todos fuimos llamados por la misericordia y por la gracia de Dios. Y ese llamamiento obedece a que Dios es soberano y es libre. ¿Para qué? Para escoger. Tal como lo enseña Jonás capítulo 2, versículo 9. ¿De quién viene la salvación? La salvación pertenece a Jehová. Es Dios el Padre quien escoge, según Efesios 1:4. Es Dios el Padre quien predestina, según el versículo 5. Es Dios el Padre que nos acepta, según el versículo 6. Es Dios el Padre que nos perdona, según el versículo 7. Es Dios el Padre que nos da abundantemente, según el versículo 8. Es Dios el Padre quien revela su voluntad, según el versículo 9. Es Dios el Padre quien nos destina. Es Dios el Padre quien nos sella. Es Dios el Padre que nos incluye. Es Dios el Padre que nos sella con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra salvación de principio a fin es una obra libre y soberana de Dios. Dios no estaba esperando que tú respondieras. Él te dio gracia para que tú pudieras responder, sí, Señor, creo. Él nos dio la gracia. ¿Qué otra bendición tenemos? La adopción. Elección, adopción. Pablo dice, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En términos muy concretos, ¿qué significa ser adoptado? Disfruto de una relación plena con Dios. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No estoy tratando de ser hijo de Dios. Aquí estamos, pastores, esforzándonos por ser hijo de Dios. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tú eres un hijo de Dios. ¿Lo eres? ¿Lo eres? Ah, por cierto, yo tengo méritos para ser hijo de Dios. No, no tenías ninguno. Pero Él, por gracia y por misericordia, te hizo un hijo. Hijo de Dios, adoptado. ¿Adoptado con qué? Con todos los privilegios que eso implica. Todos los privilegios, no algunos, todos. Como hijo de Dios, presentamos nuestra causa al Señor. Como hijo de Dios, pedimos al Señor en oración. Y como hijos de Dios, gozamos de comunión íntima con Dios. Somos sus hijos. ¿Qué otra bendición nos ha dado el Padre? Pablo dice que somos redimidos. Redimidos de la esclavitud del pecado. La redención. Somos redimidos de la esclavitud del pecado por la muerte de Jesucristo. El versículo 7 dice que tenemos en Cristo redención por su sangre. Cuando Pablo escribió esta epístola en el siglo I, habían tres formas de convertirse en un esclavo. En primer lugar, las personas se hacían esclavo por nacimiento. Si tenías padre esclavo, tú eres esclavo. Y tus hijos también serían esclavos. En segundo lugar, las personas se hacían esclavos por la conquista del pecado. Cuando ciudadanos eran conquistados o capturados por otro gobierno o por otra nación más poderosa, entonces ellos eran esclavizados. Y la tercera forma de convertirse en un esclavo era también por la deuda. Cuando las personas no podían pagar sus deudas, se ofrecían a sí mismos como mercaderías y por eso pagaban la deuda siendo un esclavo perpetuo. El hombre es esclavo en estas tres formas. Todo ser humano nacido en este mundo es esclavo de estas tres maneras.
Es esclavo al nacer en el pecado y recibir naturaleza pecaminosa ¿de quién? De sus padres. Antes que tú le des el nombre a tu hijo, tú ya le entregaste algo desagradable. ¿Qué le entregaste? En pecado me concibió mi madre. Antes que le des tu apellido a tu hijo, antes que le des el nombre a tu hijo, tú ya le compartiste tu naturaleza pecaminosa. Nacemos esclavos del pecado. Y luego el pecado se enseñorea de nosotros. Podemos recordar Génesis capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, ten cuidado porque el pecado te acecha. El pecado te acecha como una bestia sobre ti, para enseñorearse sobre ti. El hombre es esclavo del pecado, el hombre es conquistado por el pecado, pero también el hombre es un deudor, porque la paga del pecado es muerte. Todo ser humano sin Cristo es esclavo del pecado, dominado por el pecado y deudor por el pecado. Cristo con su muerte, ¿qué ha hecho? Cristo con su muerte nos hizo libres. Ya no más dominado por el pecado no nos domina, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir es que el pecado me domina. El pecado no nos domina, el pecado está presente en nuestras vidas, pero no nos domina, no somos sus esclavos. Hemos recibido de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, gracia y poder para mortificar el pecado. Somos libres en Cristo. Hemos recibido libertad completa de la esclavitud del pecado. Somos libres para servir a Dios. Pedro nos recuerda cómo fuimos libres. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18-19, Pedro dice, libres con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué bendición hemos recibido de parte de Dios? El perdón de nuestros pecados. Pablo vincula el perdón de los pecados con la redención escribiendo lo siguiente. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En la redención somos librados de la esclavitud del pecado. El pecado ya no nos domina. Pero ¿qué nos da el perdón? Son dos cosas distintas. En la redención somos librados de la esclavitud del poder del pecado. Pero ¿qué te otorga el perdón de Dios? ¿Qué te da? La palabra de Dios dice esto, escucha con atención. Perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Dios te tiene la cartilla ahí? ¿Te tiene en una agenda todo anotado? Si estás en Cristo, has recibido perdón completo. Y Dios se olvida de todos tus pecados. Es decir, no hay una causa abierta contra tu vida. No eres un deudor generando interés sobre interés sobre interés sobre interés. No, has sido perdonado por completo. Y Dios no tiene memoria de aquello. Has sido sellado con el Espíritu Santo. El sello en la cultura de Pablo era incluido para certificar los documentos. Un sello era aplicado para validar un documento importante. Los documentos importantes eran sellados con un sello de cera. Y ese sello de cera validaba y certificaba que lo que estaba en ese documento era real. ¿Qué ha hecho Dios con nuestras vidas? Ha puesto el sello del Espíritu Santo en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo que garantiza que somos hijos de Dios. No se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, como dice Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo sabemos que vamos a ir al cielo? Escúchalo bien. Sabemos que vamos a ir al cielo porque el cielo vino a nuestro corazón. Por eso estamos seguros.
Sabemos que vamos a ir al cielo porque la presencia de Dios ha venido a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Último motivo para bendecir a Dios. Bendito sea Dios por darnos una posición en Cristo. Bendito sea Dios por lo que Él es. Bendito sea Dios por lo que ha hecho con nosotros, cómo nos ha bendecido, pero bendito sea Dios por darnos una posición en Cristo. Las bendiciones espirituales dadas por Dios tienen una cláusula, tienen una condición. ¿Cuál es la condición? En Cristo. Un precioso himno decía, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Bendito sea Dios por darnos una posición en Cristo. Bendito sea Dios por bendecirnos espiritualmente en una posición con Cristo, en Cristo, bajo Cristo. Esto es lo más importante del versículo. Lo más importante del versículo. Porque si omitimos el en Cristo, entonces no hay bendición. Voy a decir esto con mucho temor y mucha solemnidad. Sin Cristo, ni el mismísimo Dios Padre nos puede perdonar. Escúchelo. Sin Cristo, ni el mismísimo Dios Padre nos puede perdonar. Porque el perdón es un pago. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. Alguien tiene que satisfacer la ley de Dios. Y sin Cristo, si Cristo no está, no hay perdón. No hay redención. No hay ni una bendición, hermano, ni una. Pero Él murió, Él resucitó, Él ascendió y tú estás unido a Él. Y si estás en Él, tienes todas las bendiciones. Lo tienes todo. Dios sin Cristo. Mira, por favor, escucha. Dios sin Cristo no tiene un pueblo redimido a quien bendecir. Gloria a Dios. Pero ¿cómo Dios ganó a su pueblo? A través de la sangre de su Hijo. Si Dios tiene un pueblo para bendecir hoy, es por causa de Cristo. Y así como Dios el Padre sin Cristo no tiene un pueblo para redimir, el Espíritu Santo sin Cristo, el Espíritu Santo sin Cristo, no tendría una obra que aplicar. ¿Qué te da el Espíritu Santo? ¿Te da algo que el Espíritu Santo produjo? ¿Qué te da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo precioso toma la obra de Cristo y le dice al cristiano, es tuya. Porque moriste con Él, porque resucitaste con Él, porque estás en Él para siempre. Y ahí vemos la preciosa Trinidad obrando. Ahora, hay muchas bendiciones generales que la humanidad disfruta en este mundo. Y aquí hay que hacer otra distinción. Generalmente nosotros escuchamos incluso en los impíos decir, Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Sí. Y no les da ni siquiera para primo. Pero dicen, Dios te bendiga. O bendiciones. ¿Sí? Los seres humanos comunes y corrientes disfrutan de bendiciones que vienen de parte de Dios. Eso en la teología reformada se conoce como la gracia común. ¿Qué son estas bendiciones comunes y corrientes? El sol resplandece sobre justos y pecadores, la bendición de ser padre, la bendición de tener hijos, la bendición de poder ejercer un trabajo, la bendición de poder desarrollar un don, la bendición de poder crecer como persona, la bendición de poder disfrutar de la naturaleza,
Esas bendiciones son bendiciones generales que toda la humanidad recibe. Pero Pablo no está hablando de esas bendiciones. Pablo está hablando solamente de las bendiciones redentoras que el cristiano disfruta en y por medio de Cristo. ¿Cómo Dios te bendice? Oh, me encantaría que Dios me bendijera, pastor. Me encantaría tener una casa aquí. Me encantaría tener un viaje acá. Hermano, eso es común y corriente. Cualquiera lo puede tener. Pero redención, perdón de pecados, adopción, eso lo tiene solamente un hijo de Dios. Esas son bendiciones redentoras que nos vienen por estar unidos a Cristo. No hay bendición espiritual fuera de Cristo. No hay ninguna. Solamente el cristiano tiene estas bendiciones espirituales. Ahora, ¿qué tiene una persona fuera de Cristo? Ve conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Qué es lo que tiene una persona fuera de Cristo? Efesios 2:12 dice esto. Sin Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Sin Cristo estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Sin Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Vale una bendición material contra esto? No se comparan, hermano. No se comparan. Entonces, ¿hay motivo para que tú vivas como un miserable, como un desdichado, como un amargado? ¿Hay motivo? No lo hay. Si eres cristiano, no lo hay. Y si hasta este día estás viviendo así, entonces recibe la gracia de Dios para arrepentirte. Y comienza a mirar lo cuán grande, ricamente eres en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de bendición hemos recibido? Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ah, pastor, entonces eso significa que un día, cuando estemos en el cielo, ahí vamos a comenzar a disfrutar de estas bendiciones celestiales. No, porque Pablo no está hablando de bendecidos en el cielo. Pablo está hablando de bendecidos en lugares celestiales. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Bendecidos en lugares celestiales. En primer lugar, es estar bendecido en Cristo. Porque donde Cristo esté conmigo, ahí está la presencia del cielo. Sí, ahí está la presencia del cielo. Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él. Hermano mío, el cielo no es un lugar donde tú irás un día para comenzar a disfrutar. No. Bíblicamente, el cielo es un lugar donde estás en Cristo. ¿Qué sería del cielo sin Cristo? Thomas Watson dijo, el cielo sin Cristo sería un infierno. Por lo tanto, el único cielo que quiero es el cielo donde Cristo esté. Entonces, hermano amado, ser bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales es comenzar a disfrutar hoy, aquí y ahora, de la presencia real de Dios y de Cristo en tu vida. Porque ¿qué es el infierno? El infierno es la ausencia de la comunión consciente con Dios. ¿Y qué es el cielo? Es el disfrute consciente del deleite, del gozo, del consuelo, de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Antes de que lleguemos al cielo, el cielo tiene que venir a nuestros corazones primero. ¿Estás en Cristo? ¿Dónde estás entonces? En lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Es digno de ser alabado? ¿Es digno de ser alabado? Amén. Si es digno de ser alabado, leamos nuevamente el versículo 3 todos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra.